Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 35 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo hacemos un repaso por la segunda parte de la narrativa a partir de los años 40. Aquí vamos a hablar de la literatura testimonial, los narradores del post-boom y la narrativa hacia el fin del siglo XX. Comenzamos con la literatura testimonial. Los 60 fueron una fecundísima década de creación prosística en Hispanoamérica. Estos son los años en los que se inicia el gran éxito de la literatura del boom y de los literatos que el ímpetu de tal movimiento permite redescubrir. También en esta década la literatura testimonial, que ya existía como género, adquiere gran popularidad y un nuevo carácter con fuertes raíces sociales. En esta literatura los enfoques personales están supeditados a la transmisión de las versiones que una comunidad tiene de hechos concretos. Combinación de reportaje, periodismo, investigación social, ensayo, documento vivo, etc. El testimonio se multiplica y se hace más célebre precisamente en los años en los que la prensa está más limitada por la censura de las dictaduras. Este es el caso de México y Argentina. En otros países, sin embargo, la literatura testimonial se convierte en herramienta al servicio de los procesos revolucionarios, como ocurrió en Cuba o Nicaragua. En general, este tipo de escritura se dedica a dar voz a los que no han sido representados en los medios de comunicación de masas. México es uno de los países donde la literatura testimonial tiene mayor peso. Destacamos aquí a Elena Poniatowska y a Carlos Monsiváis. Elena Poniatowska escribe La noche de Tlatelolco, su obra más célebre e influyente, que se centra en la matanza de estudiantes de 1968. A finales de la década de los 60, el gobierno del PRI tomó medidas antidemocráticas como la anulación de elecciones regionales que había perdido y reprimió a sectores de la sociedad como a los movimientos estudiantiles. El 2 de octubre de 1968, miles de personas que protestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, fueron atacadas por el ejército. Cientos de personas perdieron la vida aquel día y más de 2000 fueron detenidas. Carlos Monsiváis nació en Ciudad de México el 4 de mayo de 1938 y falleció en la misma ciudad el 19 de junio de 2010. Fue cronista, crítico, antólogo, ensayista y comentarista de las transformaciones de la vida mexicana. Entre sus obras podemos destacar Días de guardar, de 1970, un libro de crónicas con textos que, centrándose en feriados nacionales y fechas clave, buscan hacer una radiografía de la vida e identidad mexicanas actuales. Habla, por ejemplo, como Poniatowska, del 2 de octubre de 1968 y de la masacre de Tlatelolco. El periodista, escritor y traductor Roberto Bols nació en Argentina el 9 de enero de 1927 y desapareció durante la última dictadura argentina en Buenos Aires el 25 de marzo de 1977. Su novela Operación Masacre, un proceso que no ha sido clausurado, de 1957, es precursora del género testimonial. Rigoberta Menchú nació en Uspantán, Guatemala, el 9 de enero de 1959. Miembro del grupo Maya Quiché, su labor como defensora de los derechos humanos y embajadora de buena voluntad de la UNESCO ha sido reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992 y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el 98. A la concesión de estos galardones ha contribuido su libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, publicado por primera vez en México en 1983. Esta obra representa las luchas de la mujer, el pueblo indígena y los movimientos de liberación nacional. Otros escritores de la literatura testimonial que cabe mencionar son el chileno Hernán Valdés, autor de Tejas Verdes,
Diario de un campo de concentración en Chile, de 1974, el cubano Miguel Barnet, autor de Biografía de un cimarrón, de 1966, y el nicaragüense Omar Cabezas, autor de La montaña es más que una estepa verde, de 1982. Esta nueva literatura difiere del boom en que muestra una menor preocupación por la metaliteratura, propone estilos más directos y accesibles para el lector, prefiere el realismo y la narrativa histórica que construye a partir de investigaciones rigurosas y tratan a veces el tema del exilio. Asimismo, se nota en estos nuevos escritores una mayor presencia femenina y un tratamiento diferente de la sexualidad. Nacido en Lima en 1939, el peruano Alfredo Brice Echenique es el autor de una obra que destaca, entre otras cosas, por su narración de estilo oral en la que realidad y ficción se confunden. Sus padres eran miembros de la antigua oligarquía limeña. Destacamos su novela de gran contenido autobiográfico Un mundo para Julius, de 1970, que penetra en el entorno de un niño solitario que pertenece a una familia rica de Lima y explora la manera en la que éste va conociendo el mundo cruel de los adultos. Luis Rafael Sánchez nació en Humacao, Puerto Rico, en 1936. Sus novelas llamaron la atención desde su primer ejemplo, La guaracha del macho Camacho, de 1976. Esta obra cuenta dos historias que se entrecruzan, la de la familia del senador Vicente Reynosa, que representa a la clase alta, y la de la madre, alias la China hereje, amante del senador y que representa a la clase popular. De gran influencia en la narrativa caribeña, la novela desarrolla un lenguaje barroco que pretende retratar Puerto Rico como un lugar de corrupción y como un país obsesionado con la cultura estadounidense. Rosario Ferré nació en Ponce, Puerto Rico, el 28 de septiembre de 1938 y falleció en San Juan, Puerto Rico, el 18 de febrero de 2016. Sus cuentos muestran una fascinación por las narraciones de Horacio Quiroga, Felisberto Hernández y Julio Cortázar. Como Quiroga, Ferré escoge personajes inquietos que dan rienda suelta a sus obsesiones en la provincia puertorriqueña. Las mujeres de sus relatos viven relaciones con hombres despóticos e insensibles. La Casa de la Laguna, de 1995, es una saga multigeneracional que habla de la historia de Puerto Rico por medio de las familias Mendizábal-Monfort. La chilena, aunque también posee el pasaporte estadounidense, Isabel Allende, nació en Lima, Perú, el 2 de agosto de 1942. Es uno de los escritores con mayor éxito comercial de Hispanoamérica. Algunos dicen que se trata de la escritora viva en lengua castellana más leída. La Casa de los Espíritus, de 1982, fue su primera novela y un auténtico bestseller. Antonio Skármeta nació en Antofagasta, Chile, en 1940 en una familia de inmigrantes croatas. En Alemania escribe primero para la radio, luego como guión que rodó él mismo en el año 83 y finalmente como novela corta Ardiente Paciencia, publicada en el 85, que pasó a llamarse El cartero de Neruda tras el éxito del filme de Michael Radford. Ariel Dorfman nació en Buenos Aires el 6 de mayo de 1942, aunque pasó su infancia en los Estados Unidos y se estableció en Chile en 1954. En 1971 publicó Para leer el Pato Donald, una obra en la que junto a Armand Matelart analiza a la luz del marxismo las historietas cómicas de Walt Disney y las categoriza como vehículos del imperialismo cultural norteamericano. Su obra de teatro La muerte y la doncella, de 1990, sobre el encuentro de una víctima de la tortura y su supuesto torturador, se hizo tremendamente popular. Eduardo Galeano nació en Montevideo, capital de Uruguay, en 1940. Es autor de Memoria del Fuego, una trilogía compuesta por los nacimientos,
las caras y las mascotas y el siglo del viento, y que, en una combinación de poesía, historia y cuento, hace un repaso por la historia de América Latina, poniendo las leyendas de las tradiciones orales del continente a la misma altura que los hechos históricos. La obra de Galeano busca reflexionar sobre el poder y la usurpación de la memoria de ciertas comunidades por la historia oficial, la lucha de los oprimidos y las relaciones entre los países americanos, entre otros temas. Cristina Peri Rossi nació en Montevideo, Uruguay, el 12 de noviembre de 1941. Escritora, traductora y activista política, sus primeras publicaciones fueron dos colecciones de relatos, Viviendo, del 63, con historias que inciden en la limitada libertad de las mujeres y que hablan del lesbianismo, y Los museos abandonados, del 68, que denuncia el odio a los intelectuales y la misoginia de la guerrilla, y una novela, El libro de mis primos, de 1969. Su obra más relevante y considerada una de las obras más importantes del post-boom es La nave de los locos, de 1984. El escritor, crítico literario, ensayista y profesor académico Ricardo Piglia nació en Adrogué, Argentina, el 24 de noviembre de 1941. Su primer libro fue la colección de cuentos Jaulario, de 1967. Es especialmente recordado por su primera novela Respiración artificial, de 1980. Se trata de una novela que contiene una novela y luego otra más. Luisa Valenzuela nació en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1938. A pesar de que su obra se ha construido alejada de la tradición literaria argentina, parece constituirse en una forma de retorno a sus raíces apoyada en elementos míticos e históricos. Sus obras, como En la guerra, del 77, Cambio de armas, del 82 y Cola de lagartija, del 83, son una poderosa crítica de la dictadura, pero también analizan las estructuras patriarcales de la sociedad y sus estructuras de poder. Vamos a hablar ahora sobre la narrativa hacia el fin del siglo XX. La argentina Ana María Suá nació en Buenos Aires el 22 de abril de 1951. Ha cultivado el género breve y los microrrelatos como La sueñera, del 84, Casa de geishas, del 92, Botánica del caos, del 2000, Temporada de fantasmas, del 2004, etc. También ha escrito literatura humorística y novelas. Destacamos su novela La muerte como efecto secundario, de 1997. Esta posee una trama que cuenta la relación entre un padre que se acerca al final de sus días y su hijo Ernesto, que ha llegado a la mitad de su vida lleno de frustración. El uruguayo Mario Lebrero nació en Montevideo el 23 de enero de 1940 y falleció el 30 de agosto de 2004. Es considerado, sin embargo, un maestro del relato. Su mundo de ficción, mezcla de literatura fantástica, el psicoanálisis, el folletín, la reflexión filosófica, el humor grotesco, etc., se muestra en historias que se centran en la exploración de la otredad y en el sentirse ajeno. Sus personajes son viajeros, marginales e involuntarios que no son capaces de establecer vínculos con lo que viven ni con los otros. Roberto Bolaño nació en Santiago de Chile el 28 de abril de 1953 y falleció en Barcelona el 15 de julio del 2003. Tras su muerte se convirtió en uno de los escritores en lengua española de mayor influencia. Considerado uno de los grandes autores hispanoamericanos de la literatura contemporánea, ha sido comparado con José Luis, considerado uno de los grandes autores hispanoamericanos de la literatura contemporánea, ha sido comparado con Jorge Luis Borges y con Julio Cortázar. Un mundo personal complejo y seductor, un tono entre cínico y conmovido para contar historias que reflejan un sector oscuro del mundo moderno, un lenguaje cuya básica funcionalidad no le impide alcanzar la tensión lírica y la profundidad existencial.
Sus novelas Estrella distante del 96, Los detectives salvajes del 98 y 2666 del 2004 se encuentran entre las más valoradas de los últimos tiempos. Diamela El Tit nació en Santiago el 24 de agosto de 1949. En sus novelas combina experimentalismo vanguardista con feminismo y militancia política. De sus obras podemos destacar Lumpérica, de 1983, Por la patria, de 1986 y El cuarto mundo, de 1996. Guillermo Samperio nació en Ciudad de México el 22 de octubre de 1948 y falleció el 14 de diciembre de 2016. Su literatura podría catalogarse como fantástica y se acerca a la de Juan José Arreola y Cortázar en cuanto a que sus personajes, objetos y situaciones están constantemente amenazados por una distorsión fantasmagórica que hace de lo cotidiano y aun de lo trivial algo extraño o inconcebible. Entre sus libros se encuentran Cualquier día sábado del 74 o Gente de ciudad. En sus libros se encuentran Cualquier día sábado del 74 o Gente de la ciudad del 86. Entre sus muchas novelas encontramos Anteojos para la abstracción del 94 o Ventriloquía inalámbrica del 96-97. Jorge Volpi nació en Ciudad de México el 10 de julio de 1968. Su novela En busca de Clinsor, de 1999, que obtuvo el premio de novela Seix Barral, combina la novela política, histórica y de misterio con la especulación científica. La trama se sitúa en los últimos tiempos del nazismo. La historia se desarrolla envuelta en una constante teorización científica que mezcla diferentes planos de realidad. Para José Miguel Oviedo, la obra es, entre otras cosas, una indagación fáustica sobre las relaciones entre la ciencia y el mal. María Luisa Puga nació en México DF el 3 de febrero de 1944 y falleció el 25 de diciembre de 2004. Sus experiencias en Kenia son la base de Las posibilidades del odio de 1978, donde analiza la vida social y política de este país africano. En 1981 publicó Accidentes, selección de relatos donde la autora se atreve con lo experimental y fantástico. Las relaciones entre hombres y mujeres en ambientes sociopolíticos conflictivos son el punto de mira en su novela La forma del silencio de 1987. En 1995 fue secuestrada. Su novela 9 madrugadas y media recoge tal experiencia. También conviene recordar aquí los nombres de otros autores mexicanos como Ángeles Mastretta, Bárbara Jacobs y Carmen Boullosa. Fernando Ampuero nació en Lima el 13 de julio de 1949. Periodista de gran éxito, ha luchado desde su periodismo de investigación contra la corrupción en Perú. Como escritor ha cultivado cuento, novela, ensayo, teatro, crónica y poesía. Especialmente talentoso en la narrativa breve, sus primeros libros fueron colecciones de cuentos que publicó en los 60. Tras varios viajes, publicó los libros de cuentos Malos modales del 94 y Bicho raro del 96. El libro Antología personal, cuentos, poemas, prosas, publicado por Prisa, es una amplia selección de sus relatos y crónicas periodísticas y también de su poesía y artículos literarios. En Perú también hay que destacar los nombres de Alonso Cueto, autor de Demonio de Mediodía, y Mario Bellatin, autor de Salón de Belleza. El escritor y traductor Rodrigo Rey Rosa nació en Ciudad de Guatemala el 4 de noviembre de 1958 en el seno de una familia burguesa. Su estilo narrativo es preciso y desnudo, informativo e incluso nos ofrece reflexiones sobre la tarea del escritor y críticas sobre la violencia política en Guatemala, algo que se ve en la colección de cuentos Cárcel de Árboles del 92 y la novela Que me maten sí del 97. En La orilla africana del 99, novela corta y minimalista, nos ofrece las experiencias de su autor en África,
que le sirven para contar la historia que acerca y aleja a un joven marroquí y a uno colombiano. Otras obras suyas son El material humano, de 2009, o Imitación de Guatemala, de 2014. Y terminamos aquí este módulo de repaso. Muchas gracias.